¿Qué tal? Bienvenidos todos sean a un programa más de Welding Tips. Mi nombre es Miguel Basaldúa y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Julio César Mar. Buenas noches, raza, ¿cómo andamos? Bienvenidos sean aquí a su canal de Welding Tips. Eso, ¿qué tema traemos hoy, Julio? Fíjate que hoy vamos a hablar de esas chingaderas que se llaman simbologías de soldadura. Que para muchos son jeroglíficos. Esos pinches dibujos que uno no sabe ni por qué chingados sirven, pero ahí están puestos en el pinche dibujo. Bueno, se supone que sí sabemos para qué sirven, güey. Pero no muchos le hacen caso. Sí, unos les hacen caso, otros no, y otros se los pasan por you know. O entienden lo que quieren entender, ¿no? Ándale. Así es. Entonces, Bueno, cómo ves ese tema de la simbología en los dibujos y la sabes forma de de que interpretarlo? eh, yo creo que falta mucha cultura todavía al respecto. Todavía existen muchos, muchos tabúes, o no tabúes, sino que hay mucha creencia de que, o el típico maestrote que siempre mencionamos, ¿verdad? Que yo me la sepa que quiero los pinches planos, yo le meto el dedito y si le falta, ahí ve si le falta o no le falta. Yo no necesito dibujos, no meto planos. Pero fíjate que, y es algo que tú lo has vivido de cerca, por ahí me has platicado que te ha tocado dar cursos. Y creo que sobre todo el tema de la simbología en los dibujos es parte fundamental que el que está haciendo el dibujo, el que está haciendo el diseño, sepa qué es lo que quiere realmente plasmar o cuál es la necesidad del proyecto, cuál es la necesidad de la soldadura y esa persona, comenzando por ella, sepa poner la información adecuada y de la forma correcta. Ya después nos pasamos a la parte del taller, de la fabricación o en campo, pero si desde el comienzo esa persona no tiene bien claro cuáles son todos los elementos con los que debe de contar esa información en los dibujos, pues por ahí ya empezamos con el pie izquierdo. ¿O cómo ves tú? Sí, de hecho, lo que me lleva a una pregunta que por ahí puse en la página de Welding Tips también. ¿De quién es la responsabilidad directa sobre la educación, sobre simbología de soldadura? ¿De quién depende, güey? O sea, ¿de quién es responsabilidad que tu ingeniero sepa, güey? Digo, porque en la escuela vimos muy por encimita qué es una simbología de soldadura, para qué sirve, pero nadie nos ha explicado. Digo, yo porque por necesidad, ¿verdad? Porque tuve que aprender ahora para los procesos de certificación, pues me di un clavado también en el estándar del cual hablaremos ahora, que es el AWS A2.4. Y por necesidad también, y debido a que yo sí leí, otros no leían, ¿no? Tuvimos una discusión ahí acerca sobre un símbolo, la interpretación de un símbolo. Y a raíz de eso, pues me salió dar capacitación a un departamento de ingeniería, ¿verdad? Porque sí estaban muy en pañales. O sea, saben lo básico que es un triángulo, es una soldadura de bisel, una soldadura de filete, perdón. Un triángulo es una soldadura de filete, que la V es un bisel, y lo básico, ¿verdad? Que la flechita es soldadura de campo y la ruedita que es la soldadura alrededor. Eso es lo básico que todo el mundo sabemos de cajón, pero no sabemos a ciencia cierta cómo se dimensiona un cordón de soldadura, cómo se maneja una soldadura de penetración parcial, cómo se interpreta si no trae unas acotaciones de hacia la izquierda o a la derecha del símbolo de soldar. Entonces sí, insisto, o vuelvo a hacer la pregunta, ¿de quién es responsabilidad en este Fíjate, caso? ahí tú ahorita con lo que comentas acabas de dar las respuestas a mi ver.
Porque si bien es cierto que uno como profesionista o como profesional o como trabajador en este ámbito, en este rubro, uno es el que debe de estar interesado en aprender. La, la responsabilidad primaria yo creo que se la lleva el empleador. El Ujú, empleador es el que, ok, sí, necesita conseguir gente que tenga ciertos perfiles, ciertas capacitaciones y toda una serie de conjunto de conocimientos, pero el empleador es el que tiene que asegurarse que el producto que él quiere hacer esté bajo cumplimiento. Entonces, si bien sabe o no saben las personas la responsabilidad de darles un entrenamiento a su personal es el empleador. El empleador debe de decirle, bueno, pues necesitamos producir dibujos. Vamos a irnos por pura parte de ingeniería ahorita en este comentario que voy a dar. ujú, Entonces, si la empresa se encarga de hacer ingeniería de detalle, entonces deberían de tener un procedimiento de cómo hacer ingeniería de detalle y dentro de todo ese procedimiento, pues normar cómo va a ser la colocación de la simbología. Y pues rebundo un poquito en lo que acabas de decir, pues AWS A24 es la que dice cómo es el requerimiento de esa simbología. Entonces, el empleador es el que debe de dar las pautas a seguir y debe de asegurarse que su personal tenga ese conocimiento y quien no lo tenga, pues darle capacitación. Creo que en muchas empresas siempre va a haber pues como que niveles, ¿no? O sea, yo he visto que hay gente que tiene el dibujante uno, el dibujante 2 o el junior, el clerk, las denominaciones pueden ser varias, pero esos niveles es dependiendo de la experiencia y de la expertise que tenga la persona y pues ahí es como va a ir aprendiendo. Se supone que ya no sé, el dibujante 2 que ya tiene más experiencia y ya tiene más conocimiento, es el que le va a ir checando a su etapa anterior y pues ir descartando todo este tipo de problemas que luego se enfrenta la gente de producción, que ahí ya viene el otro tema que decías tú, ujú. que si la persona sabe aplicarla, no sabe aplicarla, o dice, pues yo mejor le aplico todo completo, más vale que sobre y no que falte, y ahí tú aviéntale cacahuates a diestra y siniestra. Sí, ahí entra el maestrote o el don Chuy, que usted qué me va a decir, va, yo he hecho estructuras aquí y nomás dijo, es placa de esto, pues échele otra pulgada, no le hace pero pues no, Con que no, pegue y con que aguante, dice, y vámonos recio. sí, dijo, si se cae es porque quiere, porque soldadura sí tiene, como esté, pero sí, es algo que es muy común, güey, y a veces el tomar decisiones erróneas pues cuesta mucho trabajo en obra o en un proyecto donde la mala interpretación de un símbolo, porque pues lo más sencillo es echarle más soldadura, que no le falte. Es lo más sencillo, pero no sabes si esa soldadura le va a estorbar, güey, o si afectaste la estructura interna del acero, con la zona afectada por el calor porque le aplicaste demasiado, o si la placa se jaló y hay que enderezarla en campo debido a que le aplicaste demasiada soldadura, o no sabes si el soldador le estorba para que apoye otro elemento estructural arriba y ya te quedó arriba y te sube el nivel y es una bronca tras otra, Se arma el desorden. ¿eh? Oye, Así Mike, es. entonces, para la raza, para que vayamos agarrando un poquito más de cuadratura hacia la raza, cuáles serían las partes elementales de la simbología? No venía preparado, ¿no? Pero ¡Ah, su madre! no te creas, aquí estaba ahorita practicando y tenemos en el símbolo de soldadura tenemos tres partes fundamentales, que es la línea de referencia, que es la línea horizontal, tenemos una flecha
y una cola sin albur, ¿verdad? Antes de que me vayan a alburear por ahí. Entonces, tenemos línea de referencia, la flecha, que es a donde apunta el símbolo, y la cola, ¿verdad? Que es donde va la información adicional que vamos a poner Ah, que no puede ser puesta en un símbolo, o que no se puede dimensionar. La información adicional va en la parte posterior del símbolo, que es la cola, ¿verdad? la cola y no es la de las Kardashians. Me da miedo hablar de eso, ¿no? Pero bueno. me, me sale el código postal, güey. Aunque no soy del sur, pero bueno. Entonces, esas son las tres partes principales, ¿no? Uno de los errores de novato, ¿va? De novato, es no saber identificar que el símbolo por arriba de la línea de referencia es al lado contrario donde apunta la flecha, y que todo lo que esté por debajo de la línea de referencia es donde vas a aplicar, es donde indique la flecha. Es, el lado de abajo es hágase para acá. Venga, che, es aquí donde está la flechita. Aquí donde estás. Y así es. Esas son las partes principales. ¿Qué va sobre la línea de referencia? Tenemos, dependiendo del tipo de unión que vayamos a usar, pues ya tendremos soldadura de filete, una junta a tope, podemos identificar que si va biselada, es una junta a tope también, no necesariamente necesitamos ver el dibujo, al ver el símbolo sabemos que es una junta a tope, ¿no? Las tres más comunes que nos podemos topar, perdón, en un taller, ¿cuáles serían? La de filete, la de Tenemos la de ranura, los biseles y filete, ranura en B, es la de las más comunes, pero también así es. está también Está esa famosa, la ranura la- a bisel cuadrado. vieras que esa fue la causante, güey. La causante de un debate técnico entre un compañero y yo, y aparte de que le gané una comida debatiendo con él, pues también les di capacitación a su departamento de ingeniería. Ajá. Entonces, la junta cuadrada, ay, cabrón, se me cayó el marcador. Bueno, dice el estándar A2.4, y en varios foros de AWS, ¿no? Dice que cuando tienes tu ranura cuadrada, que para los que no la conocen, ¿no? Esa es una ranura cuadrada. Dice, 2500. dice, y mucha gente se ha metido a los foros de AWS a preguntar que por qué ese es un símbolo de penetración completa. O sea, ¿por qué? O sea, si no tiene preparación. El que no tenga preparación, uno, no indica que no sea penetración completa. Al contrario, toda junta, si no está dimensionada, si no tiene del lado, para mí es el izquierdo, ¿ah? No, si no está dimensionado al lado izquierdo, no tiene el número entre paréntesis y otro número adicional, que uno sería el tamaño. En este caso no hay preparación, entonces nomás indicarías el tamaño de la soldadura. El tamaño de la soldadura. Si no lo indica, güey, en cualquier símbolo de ranura, en cualquiera, no nomás para este, dice que si no hay alguna indicación numérica, es una penetración completa. ¿Sabes en ese símbolo, lo primero o de los comentarios más comunes es que es a tope. Y Sí, como sí, es a no lleva tope, bisel. no, es que tiene que ir a tope, a hueso, Ujú, Digo, pues no, digo, sí lo puedes hacer así, siempre y ujú. cuando tu poder de fusión sea de forma tal que te garantice una penetración completa hacia todo Así el es. espesor de ese bisel. Pero si no la logras porque el espesor no es y tu, tu, tu heat input, la penetración de lo que estés Mm, utilizando así de es. electrodo no te da, pues te queda como falta de penetración y se chingó, no penetró completo. Ujú, así es. Ahora, si quieres una penetración parcial, indícale en tu símbolo de soldadura, ¿no? Tenemos, eh,
Aquí lo voy a poner tal y cual lo pone el estándar. Digo, S y D. Pone una D y una S entre paréntesis. A ver si se aprecia. Sí, sí, Ah, se ve. sí, sí, sí se ve. Ok. Entonces la D es de deep, de profundidad. Esa es la profundidad a la cual quieres llegar con tu soldadura. No, perdón, es el tamaño del dip es la preparación. Y el S, que es el size, es el tamaño de la soldadura requerido. Si yo le pongo, en este caso no tengo preparación, sería un cero o no lo pongo, ¿va? Pero entre paréntesis tengo que poner la penetración mínima que yo requiero en esa unión. Pero nadie la pone, ¿ah? Todo el mundo dice, como bien lo mencionaste, es que es a tope, ¿va? Pero sí, güey, el que sea a tope no indica que no lleve penetración. Y lo repito, para que les quede claro, toda junta de ranura que no esté dimensionada con con estas dos notitas que les acabo de poner ahí, se considera como una penetración completa. Sí, porque eso lo salvaría de que si no penetran completamente, pues podría tomarse como una soldadura Ujú. aceptable siempre y cuando cumpla con ese requerimiento del tamaño de la penetración, o sea, con el size. Así Pero es, si no, pues ya valieron así es. fichas de De víbora. hecho, porque fue lo primero que le pedí cuando vi el símbolo, y era una placa tapa y a lo mejor no estaba, ellos no la consideraban como penetración completa, como, por confusión. Y lo primero que le digo, ok, luego tú sabes que todas las soldaduras de penetración completa del proyecto llevan ultrasonido. Sí, cómo no, mi Mike, se los hacemos y aquí los tengo, le digo, no, quiero el de la placa tapa. Pero pues si está a tope, no señor, si está a tope, pero Pero es de y penetración completa. pero primero le aposté una comida, te apuesto una comida y te lo voy a mostrar. No, 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 pues aquel estándar, le digo, mira, aquí dice, ah, y déjame hablar con los de ingeniería, pues, y en ese momento habló, y se dio una guerra él, oye, no, pues es que aquí me están poniendo una arrastrada porque ustedes pusieron mal el símbolo, una mala interpretación de lo que quiere decir el ingeniero. Si el ingeniero dice, no, no, es que es una penetración parcial, ok, ponla como penetración parcial, para eso es la parte final del símbolo, para que tú le Simón. pongas penetración parcial, o sabes que se requiere una penetración mínima de 2 milímetros. Y tan se acabó y se curan en salud. Pero Porque resulta que sí fíjate, llevaban bisel. porque fíjate, la, esa parte les da una amplitud a las personas para poder colocar lo que no pudieran saber cómo colocar En el símbolo. adecuadamente. Lo pueden poner ahí en la cola, fácil. Dicen, no sé cómo ponerlo acá en la simbología, no sé para qué Así es. chingados es la D, no sé para qué chingados es la S. Ujú, Pero si yo necesito que sea una penetración parcial, pues sí, lo pongo acá en las notitas, en la colita acá, ujú, así es. más con que Y tan, penetre un cuarto de la media pulgada que es el espesor, con eso. ujú, sí, sí, sí. Pero, digo, sabemos, la mayoría de los talleres o los talleres pequeños trabajan, pues muchos no tienen procesos semiautomáticos y trabajan con 70-18, ¿no? Y la 70-18 pues no es una soldadura de alta penetración tampoco. Entonces, porque yo incluso se los demostré también. Le digo, ok, soldame unas placas. Porque tú dices que con eso penetras 3 milímetros, ¿no? No, no, sí los damos los 3 milímetros, ok. Sóldame unas placas, simúlame la unión. Solda como soldas normalmente con tu amperaje, con el que tienes en tu procedimiento de soldadura. Sóldalo. Las cortamos. Le hicimos una prueba de macroataque. 1.5 milímetros. Nomás la micha. De los 3 milímetros que ellos garantizaban con un solo pase, ¿verdad? Sin preparación. Y dice, no, pues necesitamos ranurar. Le digo, ok. Si ya quiere hacerle ranura, le digo, ahí aplicamos el otro símbolo. ¿Va? Ponle este símbolo con una U que diga tu radio de
de 1 milímetro y con eso tenemos. Pero si quieres los 3 milímetros, pues son el mínimo los 3 milímetros de preparación, pero no sabían dimensionarlos, güey. Entonces sí tuve que ir a darles una plática. Me hicieron el favor de invitarme ahí a sus instalaciones, a darles una plática sobre simbología de soldadura explicada de pe a pa, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más que sí me llevé, pues yo creo que casi las 2 horas ahí platicando con ellos. Y salen muchas dudas, Sí, güey. Y aún así les quedan sí, muchas dudas. mira, la verdad es que si a veces a uno que anda más en el ambiente, luego le salen dudas y es válido regresarte al libro y revisar y ver y despejas y ahora sí vámonos. Ujú. Sí, Y porque es muy fácil, perdón que te interrumpa, es muy vale. fácil tomar una decisión en campo, güey, pero no sabes lo que va a repercutir, güey, y si va a cumplir con lo que el ingeniero quería decirte, o yo prefiero simplemente, digo, hay un simple error tan común, güey, que es el efecto espejo, güey, que no sé si por ahí te lo mencioné, déjame, borro mi pizarroncito. ¿Cuál sería ese? Era muy común en AutoCAD, güey. En AutoCAD era tú de cuando tienes tu símbolo y dices, no, pues lo copio y lo pego, o lo jalo, le hago un mirror y lo pongo cuando quieres hacer un copy paste o le haces un mirror Ah, ok, ok, y, y, ya. y se dibuja y se dibuja al revés el símbolo. Entonces, la soldadura de filete, güey, también, cuando veo yo un símbolo así, güey, Ajá. a ver, muchos sí dicen, se llama una soldadura de filete, y digo, eso no es nada, compadre, eso no es nada. Sí, No, porque pues el ahí dice, triángulo está al eh, revés eh, volteado. así es, te pide que el cateto vertical debe quedar siempre del lado izquierdo. De hecho, todas las juntas, cuando tienen una junta preparada y otra que tiene una recta y otra con preparación, ya sea en bisel, U, J, lo que quieras, te dice que la línea vertical siempre debe estar del lado izquierdo del símbolo. Del otro lado no significa nada de todos modos, que es muy común, ¿no? Y yo sí les hablo, ¿sabes qué? Pues habla con tu ingeniería y, o sea, sé lo que quiere decir, güey. Nomás quiero corroborarlo, quiero que él me lo diga y yo decirle, ¿sabes qué? Está mal. Porque si tú tomas la decisión y a lo mejor él quiso poner una B, güey, o un bisel, y lo dibujó hacia arriba, al revés, güey, qué sé yo, No se tan, no tan, confundió, güey. no tan tocado de la gente de ingeniería que se pone así en un papel de, ay, no Sí, seas, sí, no, sí, sí, si le sí. Le digo, entendiste, no seas. pero mira, yo sí les he dicho, cuando tengas uno de estos, hablamos, ¿no? Eso, Ahí sí se los mato, güey. Cuando tú seas experto en soldadura, entonces sí, tú eres un experto en ingeniería y eres un experto dibujando. No eres un experto en simbología ni en soldadura. Así es que, y se acaba la plática, güey. Diego, también hay que charolear, ¿verdad? de repente a Sí, veces sí, se sí, sí. ocupa, Sí, por más que te sí, quieras mantener así como que en un estatus de humilde, hay gente que ujú. sí se busca que le digas, a ver, papá, Sí, que lo bajes del espérate. avión, güey, y el sarcasmo va incluido, ¿verdad? Porque yo sí le digo, levante la mano el que sea un experto en soldadura. Nadie, ¿va? Ok, entonces proseguimos. Ya, tan tan. Digo, Le, y a lo le mejor soy bajas el la experto realidad. ante. Sí, sí, soy un experto ante. Pues digo, me considero un experto ante ellos, ¿no? Que desconocen del tema. Y tratas de explicarles de la mejor manera. Pero si no entiendes, pues sí tienes que bajarlos de la nube, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo cuando te topas a alguien que la soberbia le sobrepasa. Así es. Digo, esos eran de los errores más comunes, güey. Eh, el otro que es bien común, güey, que no lo consideran mucho, güey, y a veces
es el quiebre en la flecha, güey. Muchos no saben qué significa el quiebre en la flecha. Cuando llevas una Y se la quiebra preparación. mucho, ¿eh? Porque fíjate que, no, es que en esa parte te voy a ser bien honesto, el quiebre de la flecha, a veces a mí también se me medio complica de repente. Ujú. Sí, pues es que muchos, antes era bien como te digo, en el AutoCAD, güey, que el símbolo no se cabía donde debería ir. Entonces lo dibujan del otro lado y le hacen un quiebre a la flecha. O sea, tiene su línea de referencia, baja y le hacen un quiebre. Bueno, aquí tengo el pizarrón, ¿verdad? ¿Por qué me la quiebro también? Ahí estoy dibujando Y en hay el aire, gente güey. que se avienta unos dobles quiebres a veces hasta innecesarios. Sí, ese quiebre en Ándale. la flecha. Bueno, pero con soldadura de filete no aplica. Vamos a suponer que tenemos una junta en bisel sencillo, ¿sí? ¿Qué te indica el quiebre en la flecha? Te indica que si yo la tengo dibujada así, me indica que yo la preparación la debo de tener del lado hacia donde apunta la flecha. ¿Por qué? Porque a lo mejor este elemento es más largo que este, va a absorber más el calor que este, no quiero que se me jale esta pieza, güey, entonces le aplicas más calor del lado que tiene la preparación. Tomando esas consideraciones en cuenta, pero mucha gente no le toma la importancia que debiera al quiebre, ¿no? Muchos dicen, sí, pues sí, a lo mejor se equivocó, no le cupo y le dio vuelta ya la flecha, güey. Pero tiene su razón de ser también el quiebre en la flecha. Sí, y eso que acabas de mencionar es muy cierto, porque sí hay gente que le da el quiebre porque se le acabó el espacio en el dibujo o se Exacto. le saturó la madre y no quería hacer una información en específico, simplemente fue por cuestiones de saturación de información y pues termina estando mal, ¿no? Pero Ah, así es, digo. Y dependiendo de las piezas que vaya a salir, obviamente si es una placa base con un IPR, pues obvio sabes de qué lado va el bisel, ¿va? No le vas a hacer un bisel a la placa base, güey, pues, ni le vas a hacer una ranura o lo vas a socavar porque no no es lo, que tiene rete- un quiebre, ¿va? no Pero lo rete. repito, y te lo dice todo el código, te lo dicen todos los estándares, todas las dudas, pues consúltelas con su ingeniero, ¿va? Él es el bueno, o sea, si usted tiene dudas, pues pregúntese, no se quede con la duda. ¿O qué opinas tú al respecto? Como que se complica mucho el hecho de que la gente tenga que ir hacia atrás a recurrir con el departamento de ingeniería. Piensan que, o el pensamiento es que ir con ingeniería es como decir que la gente en campo no puede hacer las cosas o no sabe hacer las cosas. Ujú, Y no es por ahí, no es por ahí, sino que simplemente pues hay dudas y hay que ujú, resolverlas de alguna forma y pues si nada más eh, te las tratas de imaginar en el aire tratando de resolver y te vas ujú, y te equivocas, será más sencillo ir con el de ingeniería y te diga, se me acabó el espacio y lo puse así, pero nada más requiero de una soldadura sencilla de filete, no requiero otra preparación, o qué sé yo, cualquier cosa, pero es más fácil ir y preguntar y resolver así de sencillo que ujú. hacerte una y mil marañas. Sí, de hecho, a mí me ha pasado, güey, me ha pasado y tan sencillo, en juntas a tope, un símbolo de soldadura de filete, o sea, Sobre nada que todo ver, en güey. los filetes, ¿sabes dónde he visto más batallar? Con los intermitentes y con los encadenados Ok, o los alternados. Ahí es así donde he es. visto que la gente batalla en cómo va a ir el espaciado, cómo va a, a, a medir, ¿sí? De dónde va a ser, de dónde a dónde va a ser el espaciado entre una soldadura y otra, Ujú, de qué largo va a estar
ese requerimiento de una soldadura, ahí es donde vienen las dificultades. Eh, Sí, a porque, alguien se le ocurre y lo hacen mal parejo, digo, pero sí, sí, pero no. Y eso se pone un poco más complicado cuando es la soldadura alternada, o sea, es intermitente y encadenada, porque tienes que tener cierta secuencia. Entonces el símbolo se empieza a leer como lees tú normalmente, de izquierda a derecha. Entonces tú uh-huh, empiezas a leer cuál es el símbolo que tengo primero, el que apunta hacia arriba o el que apunta hacia abajo. El que apunta hacia abajo, ok, ahí voy a empezar mi soldadura y ahí empiezo mi encadenamiento, ¿ah? Empiezo con mi soldadura intermitente y la encadeno del otro lado, de manera que me quede intermitente y encadenada. ajá. Yo, Sí, así se lee. el símbolo es el que te ayuda a decir quién comienza primero. Exactamente, todo tiene un porqué. El hecho es asumir las cosas, porque yo puedo asumir, no, pues a mí se me facilita más del lado de la flecha, pero si el que está primero es el lado contrario de la flecha, pues tienes que empezar por el que está del lado contrario, ¿no? No sabes en qué le puede afectar. Lo pusieron así, o porque el ingeniero se le ocurrió, o porque así va. Pero nomás hay dos sopas, güey. Pero tienes que seguir y preguntarle, oye, me indica que empiece de este lado, ¿es correcto? O puedo empezar por arriba. Si él te dice, no hay problema, inviértela, pues bueno, cambia el símbolo y me lo inviertes para el otro lado, ¿no? Para estar cumpliendo tanto con el símbolo y con lo que tú me estás diciendo aquí. A lo mejor el ingeniero lo tenía pensado por algún tema de administrar calor y evitar deformaciones, y por eso lo No, pensó no, no, de no forma. lo piensan, no lo piensan, güey. No, no, no. No lo piensan, Sí, no lo piensan. yo lo quería poner en el buen juicio de que alguien sí se lo pensó de esa forma. Pero son Luego, muy luego, tú pocos. que siempre mal pensado. No, no, es que en realidad no saben lo que afecta, güey, iniciar una soldadora, ya sea por el lado que apunta la flecha o por el que no apunta la flecha. No saben, güey, no saben el calor, o a veces te piden un bisel donde no tienen ni acceso a soldar, güey. Entonces, oye, me estás pidiendo, no, pues hazlo por arriba. Pues sí, pero tu símbolo me dice lo contrario. Y les tienes que explicar otra vez, esto significa esto, porque volvemos a lo mismo, son buenos dibujantes y son raros los ingenieros que conozco. Y ven, a ver, vamos a verla físicamente. Y son pocos los que salen hasta afuera y van y ven y, caray, sí, cierto, tienes razón. Entonces, ¿qué me recomiendas? Voltea el símbolo del lado que sí podemos accesar, que sí podemos soldar. Y del otro lado, pues podemos poner o podemos separarla, dejarle una solera de respaldo para garantizar la penetración completa, pero y la toman de la mejor manera, ¿ah? Y otros no, pues yo, a ver cómo le hacen, ¿ah? Yo lo quiero por ese lado y ahí va, y así lo piden los planos estructurales, que también traen errores, ¿no? No todos los planos vienen al 100%. Fíjate, aunque el comentario que te voy a hacer no es en tema de soldadura, pero sí es cuestión de, de cierta simbología en el sentido de, en una ocasión, en un tema de tuberías, pedía un degrade de un codo con una cierta orientación y un cierto giro. Entonces, el departamento de ingeniería eh, plasmó ángulos invertidos y no me acuerdo exactamente, como orientaciones medias extrañas. Ujú. El punto es que por más que le echábamos ahí Pitágoras en el taller y rayábamos el piso para sacar la orientación que nos estaban solicitando en dibujo, no pudimos. Y nos fuimos y nos trajimos literal, nos fuimos y nos trajimos de la oreja al de ingeniería. Y le digo, a ver, cabrón, tú dibujaste esto, ayúdame a interpretarlo aquí en campo, porque no le damos y no queremos regarla porque pues degradar un codo no es no es enchilame otra y listo, ¿no? Así es, así es. Entonces,
Al momento que vio el cuate este de ingeniería, vio el dibujo, dijo, no, ni yo le entiendo. En No serio, seas, no entendió. seas, no. Ni él entendió. Dijo, Y no, yo le sí, dije, sí, soy bueno, cabrón. le digo, pues ya ves que ni tú le entendiste. Le digo, pues porfa, tú que tienes el AutoCAD, tú que tienes ahí chingos de herramientas en la compu, este, remodélalo, ponlo de una manera más sencilla, de manera que mira con los recursos que estamos aquí en el área y compadécete un poco de nosotros. Danos algo más accesible para poder trabajar. Y sí, ya se retiró él, como a la media hora o una hora después vino ya con el plano modificado, con ángulos más sencillos que trabajar y un degrade en el codo más sencillo para determinar Mm. y puta, lo pudimos sacar, pero la verdad es que al principio sí nos la pelamos como unas 3 horas tratando de averiguar cómo nos estaban pidiendo ese trabajo. Entonces, el punto es que si la simbología, regresando al tema de soldadura, Ujú. eh, no te la dan bien o no la sabes interpretar bien, lo mejor es ir y preguntar y sales de un chingo de dudas Así y es. te ahorras un montón de tiempo que pues, nada más lo estás perdiendo de okis. Sí, 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 o sea, el suponer lo único que nos va a traer es problemas y prácticamente, eh, pues nos puede pasar algo ya yéndonos a extremos más grandes, algo catastrófico, ¿verdad? En una estructura, en algún puente, la omisión o el malinterpretar algo, pues puede salir muy caro, la verdad de las cosas. Sí, como luego, ahorita no recuerdo que alguien me haya dado en cuestión de simbología, pero sí luego me he topado con términos medios extraños que, que no los ubico así por más que me digan, no, pues es una soldadura, no sé, de apariencia. Y va chingado como una soldadura de apariencia. A ver, explícame. Sí, ¿Qué quieres pues decir es con que que es una soldadura de apariencia? pues bueno, ya lo dijo algún personaje y a lo mejor por ahí le va a llegar, espero le llegue, que decía que el inglés técnico no existe, va, pues sí, perdón, pero sí existe, ¿va? Sí, sí hay términos que nomás son usados técnicamente que en el inglés normal, pues significan otra cosa, ¿va? Pero hablando de temas de soldadura, pues ya te lleva a otros temas, ¿va? No es lo mismo la cuestión de la interpretación. Y si no conoces la terminología de sobre soldadura, pues ahí tenemos el AWS 3.0, ¿ah? Simplemente es un diccionario de temas, de palabras Es que usadas. sí, son tecnicismos y pues Mm, así como los hay en este giro de la soldadura, los hay para medicina, para arquitectura, son tecnicismos que pues no todos los vamos a conocer, pero no, pues, no, no. tecnicismo. Y no le vamos a dar la misma traducción a alguien que no está familiarizado con ese Mm, tecnicismo, no le vamos a dar la misma traducción que el que sí lo está. así es. Sí, ya por decir ahí tenemos y también tenemos la interpretación al Spanglish, ¿no? Aparte del tecnicismo que debe ser, por decir términos, está jailoteado, vamos a callar, vamos a, o sea, temas de ese tipo, ¿va? Que ya se hicieron bien comunes, ¿va? Y todo el mundo las entendemos, ¿va? Sí, las costumbres se hicieron leyes, ¿va? Y el jailoteo Fíjate, es el jailo. fíjate, ahorita me acordé de un Spanglish así, y lo vi por ahí en una puerta era un cuarto de servicio. Y, y pues la palabra decía zinc, y el ¿Cómo? zinc era como zinc.
Ah, de canción pero no, o de Zinc, cantar. espérame, le pusieron ZINC, Ah, ok. pero realmente lo que querían escribir era con SINK, creo que es porque pues, es un zinc para el cuarto de lavado donde Sí, sí, llevas el chingado ok. trapeador y todo, y los otros le pusieron el zinc, Órale, el, sí, el elemento zinc, sí, el ZN. sí. Qué Entonces, loco. alguien se aventó ahí un googlazo, un Spanglish acá y dijo, pues, esta es la traducción y Ah, vámonos ponle recio. Zinc, ponle Zinc Sí, y ya. sí, pues, Bueno, y el entonces otro así dijo, no, pues era, entonces, aquí tenemos este elemento, así es que no, no le hagan de pedo. sí, nada más era ese el comentario que pues, sí hay tecnicismos, sí hay una forma de interpretar ciertas cosas que si no estás familiarizado con el tema, te puedes equivocar, tan sencillo como alguien ahí Ujú. te decía, malinterpretó una traducción y dijo, no, pues el cuarto este se llama zinc en inglés y le puso zinc, pero como el elemento de la tabla periódica, en lugar de ponerle lo que es. Digo, otros tecnicismos y tiene que ver mucho con lo que, con la otra parte, uno de los errores más comunes también es no leer la información en la cola. Porque ahí te puedo decir, muchas veces aparecen números que el soldador no los entiende. ¿Por qué? La referencia al WPS, puede ser el proceso de soldadura, pero me han llegado a preguntar, ¿qué, qué es el proceso GTAW? ¿Lo se refiere usted al GTAW? Sí, el GTAW. Bueno, ándale pues el GTAW. Nadie les explica que es un proceso de soldadura con gas inerte y tungsteno, ¿no? O el GMAW, que para mí se oye bien gacho a decir GTAW o GEMAW. Pues dilo como es, ¿verdad? El GMAW y tan, ¿no? O Gas Metal Arc Welding y te quitas de a lo mejor de malas interpretaciones. Lo que pasa O es que ven son de las formas más coloquiales de decírselo, pero sí, es ujú, lo correcto. así es. Digo, el no leer esa información, el no saber que el PT es una penetración parcial, o el PC, caray, aquí dice que vaya a la computadora, no, es penetración completa, ¿verdad? Que es o en inglés el CJP o el PJP, que a veces lo ponen en inglés, lo ponen en español, y no saben interpretarlo, entonces, y viene otra vez, aquí se aparece Don Chu, y pues ahí dice PC, yo no le sé a la computadora, así es que échenle un filete y ahí muere, ¿verdad? Lleva soldadura, está amarrada y ya se fue. Sí, sí, volvemos a lo mismo, si se cae es porque quiere. Sí, ¿no? Soldadura sí tiene. El soldador que viene y te pregunta, oye, ¿y qué es esto? Pues a ver, compadre, ¿y tú con qué estás soldando? Pues con argón. Pues, compadre, Pues apréndete ándale, que tu, primero que tu, nada, tu proceso al que le llamas argón oficialmente se llama GTAW. ujú, malamente le llaman voy a argonear, ¿verdad? Pues el microalambre también puede usar argón, güey. Y estás argoneando, ¿sí? Sí, Ahora, que voy a camarear, trae, y qué? ¿Voy por una cámara de llanta o qué chingados? No, compadre. camarear. Remueve el oxígeno del interior de tu tubo donde vas a soldar, séllalo, mantén una atmósfera sana, que no haya oxígeno, y empieza a soldar. Eso es camarear, ¿no? Fíjate que yo en esas partes sí, sí sigo hablando en esos términos hacia los soldadores, pero al Ujú, mismo tiempo les voy hablando de entre la parte no técnica o sí, la parte no técnica, les hablo en sus términos ujú, o en el argot del idioma, pero también les meto la parte técnica. Sí, hay que camarear porque es tu camareo, es tu gas de respaldo como te lo piden el WPS, ta.
Entonces, Pues sí. le sigues manejando su argot, pero también les estás tratando de enseñar cómo realmente se llama por procedimiento y dónde se ubica en el procedimiento ese requerimiento. Ujú. Un error también digo, muy común y por parte de ingeniería es, volvemos a lo mismo, no acotar, va, pone una soldadura de filete, pero pues no pone de cuánto. Entonces viene Oichuy aquí a soldarla y a puro sentimiento, a puro feeling. Y pues todo con esto aguanta, siendo que llevaba un filete a lo mejor un poco más robusto, pero no se le olvidó dimensionarlo. O en las notas generales, siempre en las especificaciones, te dice, ¿sabes qué? Todas las soldaduras de filete eh, tendrán un mínimo de 8 milímetros, a menos que se indique lo contrario. Pero está en las notas que no bajan acá a tierra, ¿va? Donde está el operador No y las dejan a Don enlazan, Chuy. no las Exactamente. enlazan, No. porque por ejemplo, eso que tú dices, el enlace podría ser ahí mismo en la cola de ver la nota fulana de tal, en tal Exacto, parte. exacto. Y ya con eso ven la nota y dicen, ah, ok, entonces este filete mínimo con mínimo 6 o mínimo 8 que acabas de decir, con esto la hago. ¿Por qué? Porque no me pide algo en específico el dibujo. Entonces, como no me Sí, pide nada en específico el dibujo, mi nota es la que me manda y me voy con eso. Pero sí, pero sí, yo me he dado muchas veces cuenta, güey, que las soldaduras a veces no están diseñadas para la carga para la que van a estar sometidas. O sea, te pide soldadura de filete y se van al mínimo requerido por AWS, güey, no por el calculista. O sea, ni siquiera le preguntan al calculista. O sea, ahí está la ingeniería la estructural y luego la ingeniería básica, y luego la ingeniería de taller, que es la que baja la información a tierra. Y te das cuenta, güey, que el que dibuja, pues tiene la tablita ahí de los perfiles mínimos, güey, de los perfiles de soldadura, dependiendo del espesor del material, y se van a lo mínimo requerido, güey, que es válido, el código te lo dice, si no está, pues vete a esta tabla, pero no te vas a lo mínimo diseñado por el que hizo la ingeniería principal, porque en el Inter se perdió esa información. entonces es que faltan chequeos y pues esos chequeos van a ser en base del tamaño del taller. Si es un Ujú. taller pequeño, tú lo comentaste, si es un taller pequeño, pues no va a haber gente que le revise al que está dibujando. O sea, todo está puesto en esa persona y lo que diga o haga esa persona, pues eso es lo que se va a hacer en el taller. Pero en otros lugares en donde la infraestructura de la empresa es más grande, te digo, si hay gente que tiene, yo recuerdo en un lugar donde estuve trabajando en Matamoros, había dibujante uno, dibujante 2, checador uno y checador 2. O sea, Ok. estaban esas cuatro figuras dentro del departamento de ingeniería. Y ya por encima de ellos estaban pues los supervisores y el gerente y todo lo demás, solamente del área de ingeniería. Entonces, el dibujante uno después de que terminaba de hacer su jale, le revisaba el check uno y después del check uno le pasaban al check 2. O sea, todavía había una opción de que si el dibujante la calabaceó y luego el check uno se le pasó también, el check 2 debería de sacar a flote lo que se les está pasando a ellos dos. Igual el dibujante 2 que pues tenía otras capacidades o otros conocimientos extra que el uno o experiencia más que nada creo que era, pero también pasa por el check uno y por el check 2. Entonces, sí hay gente que les pudiera revisar dependiendo del tamaño de la empresa, pero pues sabemos que hay medianas compañías que pues la limitante es esa, no tienen más gente para checar y al final del día pues también las empresas no le quieren meter tanto a la parte de la capacitación, entonces
ahí es donde todo se va haciendo una bola de situaciones en las que pues caen en ese cierto vicio y no llega un momento en el que no les interesa mejorar a algunas personas y algunas compañías. Hay otras compañías que sí tienen algo de rescate en el que dicen, pues sí, voy a meter capacitación, caso como el que comentabas en el que te dijeron, oye, pues sí, nos estás haciendo ver que estamos con mucha área de oportunidad por esta parte de la simbología, pues, y vemos que tú tienes toda esa expertise, pues véngase y explícanos y capacítanos para poder nosotros mejorar en nuestros procesos. Entonces, esas son las ganas que pudiera tener cada empresa para irle creciendo. Así es. Y como siempre, pues en este mundo también de la inspección, como yo siempre digo, pues gracias a que alguien no hace su trabajo, pues yo tengo trabajo. Entonces, Nos cae algo a la milpita. así es, sí, sí, pues aprovechar el, lo poco, lo mucho que sepa uno y si puedes transmitirlo y si aparte pues le vas a sacar algo de provecho, pues está mejor, ¿no? Digo, claro, está en la página de Welding Tips, está abierto el tema, pueden subir publicaciones, hacerme preguntas, comentar y dejarnos qué duda tienen y qué temas quieren que abordemos aparte, ¿no?, de la simbología, que yo digo que van a quedar muchas dudas todavía sobre este tema, porque No, pues es que sí, estamos tocando nada más algo no, superficial, superficialmente, ¿no? superficial y las simbologías que más comúnmente podemos encontrar en los lugares de trabajo. Hay muchos otros símbolos que están en juego, pero no son de los más comunes. Eh, Digo, el filete, las soldaduras intermitentes, el bisel cuadrado, que si el bisel sencillo, el W, esos son los más comunes en el ambiente. Sí, pero la simbología pues, abarca mucho más de eso, ¿ah? Tenemos varios tipos de uniones, tenemos la que muy pocos la toman en cuenta, la soldadura para pernos, también tiene su razón de ser, tiene una simbología especial. eh, Incluso las pruebas no destructivas también se pueden indicar en el símbolo de soldadura. Tienen también su forma de Mm. ser descritas. Eh, de hecho, por ahí si te acuerdas, hay una forma también en la que tanto los procesos de soldadura como los procesos de pruebas no destructivas, tú puedes hacer una subdivisión en la flecha para indicar qué procesos van primero, qué procesos van después, qué pruebas Sí, no destructivas van primero y cuáles van después. mm, así Este, es, todo ese conjunto de información se puede poner en algo tan sencillo como es una flecha. El chiste es así que es. o tengamos esa eh, curiosidad de querer investigar al respecto para poder poner la información adecuada en los dibujos y la gente pues batalle menos a la hora de realizar sus inspecciones o de realizar sus soldaduras. Sí, sí, pues y a veces es muy tan sencillo como leer, simplemente leer las especificaciones o comprender tu contrato, porque a veces no los leen, güey, con el afán de ganarse el proyecto, leen el contrato, no saben a qué los lleva. Si ahí te va a decir de antemano, ¿sabes qué? Toda la simbología debe estar basada en A2.4 o en ISO 9712, o no sé si lo diga correctamente. No recuerdo qué número tiene la norma ISO de simbología. O todas las soldadoras van a ser en base a AWS, o se debe inspeccionar en base a AWS, y queda muy abierto el punto. Para mucha gente, pues dice, bueno, la simbología, ok, pero no la saben interpretar correctamente. O igual, es que
Pues yo lo estoy haciendo como AWS, pero ¿dónde dice en mi contrato que tengo que calificar a los soldadores? Por ejemplo, bueno, si te vas a la sección desde precalificación, calificación, ahí te indica que tienes que evaluar y es tu responsabilidad como fabricante tener a tu personal debidamente calificado, ¿no? Sí, sí, porque si Pero, el contrato nada más te menciona AWS, pues estás hablando ujú, de todo el código de AWS, bueno, al menos hablando ujú, de que si te especifican el D11, por ejemplo. Entonces, así es. estás hablando de que materiales, diseño, calificación, inspección y todo lo demás va a estar basado Ujú, en ese código. así O sea, es. no Sí, nada más el pedacito que más convenga. sí, claro, ¿no? Pues ahí dice que tengo que cumplir con la tabla 8.1, pues sí, cabrón, pero los requisitos de los inspectores, los requisitos del personal que te va a supervisar, tienen que tener un conocimiento básico mínimo, ¿va? Para poder hacer el trabajo. Y tienen que demostrarlo, ¿va? No nomás porque yo digo que ese güey sabe, pues lo va a hacer, ¿va? Tiene que estar debidamente documentado pues que sí sabes hacer. Ahora sí que como dijo, se ve que sí le sabe, Luisito. Aparte, y luego, por ejemplo, hay empresas en las que dicen tener, o bueno, no es que digan, sino que tienen un sistema de gestión de calidad, pero no lo aplican como dicen ellos que lo llevan. Entonces, Ujú, esa parte de capacitaciones o esa parte de entrenamientos, pues también, nada más la tienen ahí medio en apariencia, pero no la tienen realmente aplicada como debe de ser. Entonces, así es. la invitación Bueno, para todos es, documentense, así es. busquen, busquen información, ¿Tienen, tienen tienen alguna dudas, duda si si láncenlas. los podemos apoyar? Ahí están las redes sociales, búsquenos en Facebook como Welding Tips, y déjenos un mensaje en la página y sus dudas y pues con gusto los podemos ayudar, va, a enseñarles el camino, orientarlos y decirles por dónde se vayan. Con todo gusto, en el momento que ustedes quieran tocar algún tema, nos lo dejan ahí en los comentarios. Nosotros, con todo gusto, nos damos a la tarea de hacer las investigaciones necesarias y lo vamos exponiendo aquí, claro que sí. Ujú. Ok. Bueno, ya para cerrar, Julio, comentario final. No le crean todo a ingeniería, pregúntenle, no se queden ustedes con la duda, Ajá. investiguen, pregunten. De- No hay igual, pregunta tonta, sino el tonto que se queda con la pregunta o con la así duda. es. Sí, también es muy común, digo, ya para cerrar, es muy común que pues en el taller los planos estén al aire libre, le caiga una chispita y le cayó una chispa, hasta por suerte le cayó en el mero símbolo y ya no supimos qué fue y malinterpretamos. Como dice mi compañero Julio, pregunten, pregunten, más vale ir a preguntar una vez y no cometer un error que puede causar fatalidades en un futuro. Así O es, chavos, si reparaciones, llegaron hasta aquí y nos soportaron toda esta plática, pues muy agradecidos porque nos escucharon, porque se dieron el tiempo. Gracias por seguirnos, a los que nos siguen y inviten a demás gente a que se sigan aquí sumando y aportando acá con nosotros. Con gusto así es, seguimos ya con ustedes. sigan la página de Facebook, ya somos casi 600 ahí colaboradores ahí que aportan, que preguntan, que dicen, tenemos ya casi 600, entonces vamos a sumar más gente para que esto se haga una gran comunidad. De mi parte ha sido todo, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, Julio, raza, un cuídense. placer. Nos vemos. Hasta luego.